Bukele y un ganadero discuten sobre el control del país, pero un incendio descontrolado les revela una verdad aterradora sobre la naturaleza y el poder, dejando a todos con más preguntas que respuestas, ya que el sol caía a plomo sobre la llanura. El aire olía a tierra seca, a sudor y a incertidumbre. En medio de un grupo de hombres de sombrero y botas enlodadas, Nayib Bukele se mantenía firme, con los brazos cruzados, mirando fijamente a un ganadero de rostro curtido por los años. Con todo respeto, presidente, usted no sabe nada de lo que es trabajar la tierra, soltó el hombre, su voz rasposa por el tabaco y los años de gritar órdenes en el campo. El murmullo entre los presentes se intensificó. Algunos de los ganaderos bajaron la mirada, otros miraban con una mezcla de asombro y tensión. Nadie le hablaba así a Bukele. Nadie se atrevía a desafiarlo de esa manera. Pero don Evaristo, un ganadero con décadas de experiencia y dueño de cientos de hectáreas, no era un hombre común. Bukele esbozó una sonrisa tensa, esa media sonrisa que en los debates hacía temblar a sus adversarios. Pero en los ojos tenía otra cosa, algo afilado, algo peligroso. ¿Y usted cree que para gobernar un país hay que ordeñar vacas, don Evaristo?, preguntó con tono sereno, pero con filo en las palabras. El ganadero no se inmutó. Dio un paso adelante. No, presidente, pero sí hay que entender lo que es el trabajo de verdad. El silencio fue absoluto. Los presentes sintieron cómo el aire se volvía más pesado. Era un duelo de miradas, de carácter, de algo más profundo que una simple discusión. Lo que nadie imaginaba es que lo que ocurriría después cambiaría todo. El viento cálido soplaba con fuerza, arrastrando polvo de la tierra que se asentaba en los rostros de los hombres. La tensión era palpable, no solo por las palabras que se intercambiaban, sino por algo más profundo, algo que se tejía en el aire, invisible pero inquebrantable. Don Evaristo y Nayib Bukele se medían con los ojos como si estuvieran midiendo una cuerda floja, sabiendo que un paso en falso podría terminar en un estallido. Los ganaderos observaban en silencio, sintiendo cómo la disputa trascendía el ámbito político. Era más que una conversación sobre vacas, impuestos y tierras. Era un choque de mundos. El mundo rural, agreste y visceral, contra el mundo de la política moderna, pulida y tecnocrática. Ambos mundos chocaban sin remedio. Pero lo que más los desconcertaba era el mismo hecho de que ese choque fuera entre ellos dos. Dos figuras que ni en un principio parecían tan distintas, tan alejadas. ¿Qué podría unir a Bukele, el presidente joven, dinámico, y a don Evaristo, el hombre rudo de campo? El presidente, con la mandíbula apretada, respondió finalmente, dando un paso adelante hacia el ganadero, su sombra alargada por el sol del mediodía. Lo que yo sé, don Evaristo, es que el país necesita ser gobernado con visión, con inteligencia. No podemos quedarnos atrapados en el pasado, mirando hacia atrás mientras el mundo avanza. Don Evaristo le lanzó una mirada de desprecio, como si le hablara a un niño que no entendiera las lecciones de la vida. Y lo que yo sé, presidente, es que sin el trabajo de la gente que de verdad pone el sudor sobre esta tierra, su visión no vale nada. ¿De qué sirve hablar de futuro si no hay nadie que trabaje el presente? Si no hay nadie que siembre, que críe, que aguante la sequía y la tormenta con las manos callosas. ¿De qué sirve, eh? Los hombres que rodeaban a ambos parecían aguantar la respiración, y algunos intercambiaron miradas, como si estuvieran esperando el siguiente movimiento, el siguiente golpe. Era un enfrentamiento más grande que ellos dos, más grande que cualquier política o reforma. Era una cuestión de principios, de orgullo y de supervivencia. Bukele, con el rostro impasible, se acercó un poco más, como si no quisiera ceder ni un centímetro. Su tono se mantuvo firme, aunque había un resquicio de algo que parecía un desafío. ¿Usted me está diciendo que todo lo que hago, todo lo que hemos logrado en estos años, no sirve? ¿Que mis reformas, mis proyectos, son vacíos porque no tienen tierra que los respalde? Don Evaristo no dio ni un paso atrás. Miró al presidente a los ojos, con los labios firmemente sellados. No, presidente. Yo le digo que sin el trabajo real de la gente que pisa esta tierra, usted no va a poder hacer nada, por más reformas que intente. El campo no se gobierna desde un escritorio, y el pueblo no se alimenta de discursos. Un largo y pesado silencio se instaló entre ellos. El sonido del viento fue lo único que acompañó la escena por unos instantes. Los demás ganaderos intercambiaban sus opiniones en susurros. Sabían que la situación podía escalar en cualquier momento, pero nadie se atrevió a intervenir. Bukele y don Evaristo estaban en el epicentro de una tormenta emocional que no parecía tener fin. Fue entonces cuando, por un breve segundo, algo cambió en el aire. La atmósfera se volvió más densa, como si algo estuviera por suceder, algo que no se podía prever. Los ojos de los dos hombres se entrelazaron una vez más.
Pero esta vez, el resplandor del sol en el rostro de don Evaristo pareció convertirse en una señal ominosa, como si el terreno mismo que había sido testigo de tantas batallas decidiera participar en la disputa. Lo que ocurrió después nadie lo pudo haber anticipado, porque me imposé en un parpadeo, lo que había comenzado como una simple discusión se transformó en algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre el rumbo de la conversación, de la política y de la relación entre el presidente y los hombres del campo. En ese mismo instante, un gran estruendo sacudió la tierra. El sonido fue tan repentino y ensordecedor que casi nadie pudo reaccionar a tiempo. Un rugido profundo como el de una bestia herida surgió de la tierra misma, haciendo que el suelo temblara bajo los pies de todos los presentes. Los hombres se abalanzaron hacia un lado, buscando refugio instintivamente, y algunos cayeron al suelo sorprendidos por la fuerza del impacto. Los caballos de los ganaderos relinchaban descontrolados, tratando de liberarse de las riendas. Un polvo espeso se levantó desde el suelo, ocultando la visión de los hombres en un manto oscuro que parecía tragarse la luz del sol. Bukele, aún inmóvil en su lugar, fue uno de los pocos que no retrocedió. Su rostro, que antes reflejaba confianza, ahora estaba marcado por la incredulidad. En su mente, 1000 preguntas comenzaron a formarse al mismo tiempo, pero no había tiempo para respuestas. La tierra había hablado, y el presidente entendió que algo grave había sucedido. La fuerza del sonido no era un simple accidente. Había algo mucho más oscuro detrás de todo eso, una señal que no podían ignorar. Don Evaristo, que hasta entonces había estado firme como una roca frente a Bukele, ahora estaba mirando hacia el horizonte con los ojos muy abiertos. Su expresión cambió de enojo a una mezcla de temor y angustia, como si algo profundo y ancestral lo hubiera despertado de golpe. Algo que él conocía muy bien, algo que sabía que podría desatar una tormenta que iría mucho más allá de sus disputas personales con el presidente. Los ganaderos, aún atónitos, se mantenían a distancia como si presenciaran un espectáculo que no podían entender. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los hombres, su voz apenas audible por el ruido que aún resonaba en la lejanía. Don Evaristo no respondió de inmediato. En su lugar se dio vuelta rápidamente, mirando hacia el horizonte con una mirada tan fija que parecía que podía ver más allá de lo evidente. La tierra, esa misma tierra que había visto generaciones de ganaderos nacer y morir, ahora parecía estar retumbando como si estuviera desafiando a los hombres que le habitaban. Algo no estaba bien. Finalmente don Evaristo habló, pero su voz ya no tenía el mismo tono desafiante que había tenido antes. Ahora estaba cargada de una urgencia palpable, casi como si estuviera advirtiendo de un peligro inminente. «Eso no es un accidente», dijo, su voz temblando ligeramente. Bukele frunció el ceño buscando entender. El sonido que habían oído no parecía de naturaleza humana ni tecnológica. Era más como un rugido, como un grito profundo que provenía de las entrañas mismas de la tierra, algo que no podía ser explicado fácilmente. Nadie estaba preparado para algo así, pero don Evaristo sabía exactamente lo que eso significaba. «Es el suelo, presidente», continuó don Evaristo, su rostro sombrío. «Es la tierra que estamos forzando demasiado. Esto es lo que pasa cuando se trata de explotar hasta lo último de los recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias. Y ahora estamos pagando el precio». Bukele lo miró con desconcierto, sin saber si estaba hablando de una simple metáfora o de algo mucho más serio. Pero la gravedad en su voz le hizo sentir que no era el momento de hacer preguntas inútiles. Algo mucho mayor estaba en juego aquí. La tierra misma parecía querer rebelarse, como si quisiera recordarle a los hombres que no podían controlar todo. La tensión era palpable. Ninguno de los hombres se atrevía a mover un dedo, como si esperaran una señal de alguien, como si estuvieran esperando que el caos que se había desatado tuviera algún tipo de resolución inmediata. Pero nada sucedía. El rugido había cesado, pero el aire estaba pesado, denso, como si la atmósfera misma estuviera presagiando un cambio que no podían comprender. De repente, un joven ganadero se adelantó con rostro pálido, su cuerpo aún tembloroso. Señaló con el dedo hacia la lejanía, donde se podía ver una espesa columna de humo levantándose del otro lado de los campos. La columna era oscura, casi negra, como si algo estuviera ardiendo. No había duda. Algo grande estaba ocurriendo en esa dirección, algo que iba más allá de cualquier incendio controlado. «Es un fuego», gritó el joven, su voz llena de pánico. «Tenemos que ir a verlo. Es enorme». El rostro de don Evaristo palideció aún más al escuchar la palabra fuego. Su expresión se endureció y dio un paso adelante mirando al presidente. Algo estaba a punto de desbordarse. La situación había escalado de una simple disputa entre un hombre de campo y el presidente a algo mucho más serio, algo que involucraba a todos. «Es más que un incendio, presidente», dijo don Evaristo mirando al presidente con dureza.
Es la Tierra pidiendo cuentas. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? La escena era completamente surrealista. Mientras los hombres comenzaban a agitarse, con murmullos y rostros preocupados, el fuego en la distancia se alzaba con una furia incontrolable, como si hubiera sido desatado por una fuerza cósmica. Lo que había comenzado como una simple disputa en medio de la llanura ahora se transformaba en una situación mucho más grande, que superaba el alcance de todos los presentes. Era como si la Tierra misma, cansada de ser ignorada, hubiera decidido cobrar venganza, y en su furia arrastraba a todos con ella. El humo negro se alzaba por encima de las colinas cercanas, cubriendo el cielo con una capa ominosa. La brisa caliente que soplaba desde el horizonte no era el viento habitual de la región, sino un aire denso, cargado de una presión palpable, como si estuvieran a punto de estallar. Algo se estaba gestando en el terreno, algo que nadie podía comprender del todo, pero que sentían en las entrañas. Los hombres comenzaron a organizarse rápidamente, montando sus caballos y alistando sus herramientas, pero el rostro de don Evaristo mostraba una calma que no era común en él. Había algo en sus ojos, una certeza sombría, que parecía saber que esto no era un simple incendio forestal, era el comienzo de algo mucho más grande. Bukele observó el fuego con los ojos entrecerrados, su mente intentando hacer conexiones, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Había llegado a la zona con la intención de discutir políticas agrícolas, de establecer reformas que, según él, traerían modernización al país. Pero lo que se desarrollaba ante él ahora parecía una lección mucho más cruel y difícil de aceptar. Había sido tan arrogante al pensar que podía gobernar sin tener en cuenta la relación profunda y ancestral que el pueblo tiene con la tierra. ¿Había malinterpretado todo? El terreno estaba exigiendo una respuesta, pero la cuestión era, ¿qué respuesta era la correcta? Don Evaristo avanzó hacia su caballo sin decir una palabra más, con la cabeza inclinada hacia el suelo, como si estuviera procesando algo que solo él entendía. Una sabiduría antigua, un conocimiento que no venía de libros ni de leyes, sino de la tierra misma. Bukele, sintiendo que la situación había escalado a un punto donde sus palabras ya no podían influir, se apresuró a acercarse al ganadero. «¿Qué está pasando, Evaristo?», preguntó. Su voz algo menos desafiante ahora, como si realmente estuviera buscando respuestas. Don Evaristo no lo miró directamente, pero le respondió sin vacilar. «Es la tierra, presidente. Es como un aviso. No es un simple fuego. Es la señal de que hemos llevado las cosas demasiado lejos. Ustedes, los de la ciudad, piensan que todo tiene solución con una firma o un decreto, pero no entienden que la tierra tiene sus propios ciclos, sus propios límites. Y cuando esos límites se cruzan, las consecuencias no son negociables. Es el precio que pagamos por olvidar lo que hemos hecho». El presidente frunció el ceño. ¿Qué quería decir con la tierra tiene sus propios límites? Aunque Bukele se veía confiado, la gravedad en las palabras de Evaristo comenzó a sembrar una duda en su mente. Algo dentro de él entendía que, en efecto, no estaba lidiando con una simple crisis agrícola o un accidente natural. Lo que estaba ante sus ojos parecía ser una manifestación de algo mucho más profundo. Un viejo ganadero con el rostro cubierto de sudor y el cuerpo encorvado por años de trabajo en el campo se acercó a Bukele, entre nervioso y asustado. «Presidente, ¿qué vamos a hacer?», preguntó su voz vacilante. «Vamos a dejar que esto se salga de control. Podemos detenerlo. ¿Está usted seguro de que esto es solo un incendio?». Bukele lo miró por un instante, intentando encontrar una respuesta lógica, algo que ofreciera consuelo, pero no pudo encontrar palabras. El miedo en el aire era tangible. Algo estaba ocurriendo en esa vasta extensión de tierra, algo que desafió cualquier intento de racionalizarlo. A lo lejos, el rugido del fuego seguía creciendo, y ahora podía verse con más claridad. Las llamas avanzaban con una rapidez inesperada, como si fueran alimentadas por una fuerza oculta, por algo más allá de la lógica natural. «Lo que tenemos que hacer ahora es contener el fuego», respondió finalmente Bukele, sin convicción, como si el mismo intento de control le resultara absurdo. Pero en su interior, algo le decía que este no era un incendio común. Algo mucho más grande estaba en marcha. Quizás el campo nunca habría sido tan explícito en su mensaje como lo estaba siendo ahora. De repente, una explosión de sonido cortó el aire. Un trueno atronador resonó sobre las colinas, como si el cielo mismo hubiera decidido unirse al caos. La tierra tembló nuevamente, esta vez con una intensidad aún mayor, como si el impacto proveniera de las mismas entrañas del planeta. La explosión resonó tan fuerte que los hombres se cubrieron los oídos, y el polvo que se levantaba del suelo oscureció aún más el cielo. En ese momento, la realidad que todos conocían pareció desmoronarse. No era solo un incendio, no era solo un simple accidente de la naturaleza. Algo mucho más profundo y oscuro se había desatado.
y nadie, ni siquiera el presidente, parecía estar preparado para enfrentarlo. Esto es solo el principio. La voz de don Evaristo, seria y grave, se oyó por encima del ruido del fuego, y esas palabras, como un presagio, quedaron colgadas en el aire, dejando a todos con un sentimiento inexplicable de miedo y desesperación. El estruendo del trueno resonó por todo el valle, y por un momento, todo pareció sumirse en una especie de silencio espectral. La fuerza del sonido hizo que el aire se volviera espeso, casi irrespirable. El humo negro se alzaba desde el horizonte y el fuego se extendía con una rapidez desconcertante, mientras las llamas parecían bailar como lenguas de un ser vivo que se alimentaba de algo mucho más allá de lo material. El cielo, que antes estaba claro y abierto, ahora se veía cubierto por una capa de nubes densas que oscurecían el sol, convirtiendo la escena en algo apocalíptico. Los hombres, paralizados, apenas podían procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que un simple incendio se hubiera transformado en algo tan desmesurado? Don Evaristo, como si sintiera la creciente presión del momento, levantó la mano, pidiendo silencio a los demás, pero no en un gesto de autoridad, sino más bien como si estuviera buscando concentración. Nadie se atrevió hasta interrumpirlo. Sus ojos, normalmente firmes, ahora mostraban una preocupación que pocos le habían visto jamás. Era un hombre acostumbrado a las adversidades del campo, a las sequías, a las tormentas, pero ahora, ante este fenómeno inesperado, no parecía tener respuestas. Lo que estaba sucediendo parecía desafiar cualquier lógica, como si el mismo orden natural de las cosas se hubiera quebrado. «Esto no es un accidente, presidente». La voz de don Evaristo se oyó fuerte y clara, cortando el aire tenso. «Esto es algo mucho más grande, algo que no podemos controlar». Bukele, que aún no lograba comprender lo que estaba presenciando, lo miró fijamente, buscando en sus palabras algún tipo de explicación, algo que pudiera darle sentido a lo que estaba ocurriendo. Hasta entonces, su mente se había centrado en las reformas, en las promesas hechas a la gente, en la modernización del país. Pero ahora, frente a este caos, esas ideas parecían vacías, casi insignificantes. El presidente comenzó a sentir que todo lo que había construido en su administración podría desmoronarse en cuestión de segundos, no por la fuerza de la oposición política ni por los desafíos económicos, sino por algo mucho más primal y directo: la furia de la naturaleza, la furia de la tierra misma. Don Evaristo respiró hondo y dio un paso hacia el presidente, como si quisiera hacerle entender la gravedad de la situación. Su rostro estaba serio, sin atisbo de burla o de ira. Había un aire de conocimiento antiguo, algo que solo los que realmente habían vivido y trabajado con la tierra podían entender. Las palabras del ganadero parecían provenir de lo más profundo, de una experiencia que no podía explicarse a través de simples discursos políticos. ¿Sabes lo que es un desbordamiento, presidente?, preguntó don Evaristo sin mirarlo directamente, sino observando el horizonte, donde el fuego avanzaba más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Es cuando las fuerzas de la naturaleza se desatan con tal violencia que no hay forma de detenerlas. Cuando un río rompe su cauce, cuando la tierra se abre de forma inesperada, cuando todo lo que se ha construido se ve destruido por algo mucho más grande que la voluntad humana. Bukele, con una sensación creciente de incomodidad, sintió que las palabras de don Evaristo tenían un peso que no podía ignorar. ¿Estaba hablando de un fenómeno natural o estaba insinuando algo más? El presidente sintió un escalofrío recorrer su espalda, algo que no había experimentado en su vida política. La sensación de que algo mucho más grande que él mismo se estaba desbordando lo invadió por completo. La tierra misma parecía estar haciendo un llamado, un grito que iba más allá de cualquier desastre natural. No era solo fuego, era una advertencia. «Esto es lo que pasa cuando el hombre olvida lo que realmente importa», dijo don Evaristo, su voz ahora mucho más suave, como si hablara consigo mismo. «Es la tierra la que te recuerda quién manda. Los pueblos nacen y caen, pero la tierra siempre permanece. Y cuando abusas de ella, cuando piensas que puedes usarla y usarla sin fin, entonces te enfrentas a consecuencias que no puedes ni imaginar». El presidente no pudo evitar preguntarse si don Evaristo estaba siendo profético o si simplemente había llegado el momento en que todo lo que había ignorado finalmente salía a la superficie. La culpa comenzó a asentarse sobre él, como una sombra pesada que lo arrastraba hacia el suelo. Las reformas que había promovido, la industrialización, las políticas de expansión, todo parecía palidecer frente a la realidad de lo que estaba ocurriendo. Se dio cuenta de que, aunque sus intenciones podían haber sido buenas, había cometido el error de no comprender la complejidad de las relaciones entre el ser humano y el entorno natural. «No podemos quedarnos aquí esperando a que todo se derrumbe». La voz de don Evaristo sonó firme, sin vacilaciones. «Tenemos que actuar. Hay un cambio que está más allá de nuestra comprensión, pero tenemos que ser parte de la solución.
no porque lo decidamos, sino porque la Tierra nos está diciendo que es hora de hacer las paces con ella. Este fuego no es solo un desastre, es una prueba. Bukele finalmente sintió que la magnitud de la situación lo estaba superando. Había llegado allí con una agenda, con una serie de reformas y propuestas para el futuro, pero ahora entendía que el futuro podía ser muy diferente a lo que había imaginado. La Tierra, en su furia, no distinguía entre presidentes y ganaderos, entre promesas y políticas. Todo eso no era más que un polvo que se levantaba ante su poder. Miró a don Evaristo, y por un instante no fue el presidente ni el hombre de poder. Fue un ser humano que por primera vez en mucho tiempo reconocía lo pequeño que era ante la naturaleza. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntó Bukele con un tono que dejaba ver que ya no tenía respuestas claras. Estaba buscando guía. Don Evaristo lo miró, y por un segundo su expresión se suavizó. Era el momento de tomar decisiones que irían más allá de cualquier política o interés personal. La Tierra sí había hablado, y ahora les tocaba a ellos escuchar. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, como si el universo entero estuviera esperando una respuesta, y las estrellas parecieran observar desde lo alto, ocultas detrás de las densas nubes de humo que se alzaban en el horizonte. La Tierra había hablado de una manera que pocos, si no nadie, habían esperado escuchar, y el fuego que avanzaba parecía una manifestación de la furia misma del planeta, una furia que no reconocía fronteras ni estatus. Los hombres, que antes se habían visto como actores principales en la política, ahora parecían diminutos ante la grandeza y el misterio de lo que estaba ocurriendo. Ni la fama ni el poder podían protegerlos de lo que la tierra, el agua, el viento y el fuego, los 4 elementos esenciales, podían desatar cuando se sentían amenazados. Bukele, que siempre había sido un hombre acostumbrado a controlar las situaciones, comenzaba a sentirse impotente. Las palabras de don Evaristo seguían resonando en su cabeza, como un eco lejano que retumbaba en su conciencia. La Tierra tiene sus propios límites. No era una advertencia fácil de descifrar, y mucho menos de aceptar. El presidente, acostumbrado a la política de confrontación y cálculo, se encontraba y ahora en una encrucijada existencial. ¿Cómo podía haber ignorado el profundo vínculo entre el hombre y la naturaleza? De repente, las políticas de modernización que había propuesto se sentían frágiles, vacías. El país, su gente, las generaciones futuras. Todo estaba en juego, no por decisiones políticas, sino por algo mucho más antiguo, mucho más elemental. Lo que está sucediendo aquí no es solo un fuego, presidente. Las palabras de don Evaristo lo sacaron de sus pensamientos. Su tono había cambiado. Ya no había enojo ni reproche, solo una gravedad profunda que parecía emanar de su ser como si estuviera compartiendo un conocimiento ancestral. Es un grito de la tierra, un grito de advertencia. Cuando un ser humano abusa de su poder sobre el entorno, la naturaleza comienza a responder, y lo hace de maneras que no comprendemos. Y lo peor es que, una vez que se desata, no se puede detener. Ya no se trata de apagar un incendio, se trata de escuchar la respuesta de un sistema que tiene más años que nosotros, que ha sobrevivido a guerras, catástrofes, pero que cuando se ve amenazado no distingue entre quién fue el causante y quién se encuentra en su camino. La calma de don Evaristo era casi aterradora. Había en sus ojos una certeza que parecía provenir de siglos de observación, de generaciones de hombres que habían cultivado la tierra, que habían trabajado en su suelo y que ahora sabían por experiencia que la naturaleza no era algo que se pudiera controlar sin pagar un precio. Bukele, a pesar de su poder, parecía una sombra ante la sabiduría del viejo ganadero, un hombre que había vivido y respirado esa tierra de una manera que el presidente nunca había podido comprender. La visión del fuego que se alzaba sin piedad sobre los campos parecía representar más que solo una catástrofe. El presidente miraba las llamas, sintiendo como una pesada culpa se asentaba sobre sus hombros. Quizás lo que estaba ocurriendo no era solo un incendio provocado por las altas temperaturas y la sequía, sino el resultado de un cúmulo de decisiones que se habían ido acumulando con el tiempo. La sobreexplotación de los recursos, el desmedido afán de progreso, la ambición de modernización a toda costa. Todo parecía haber llegado a un punto de no retorno. Bukele, incapaz de entender todo lo que estaba sucediendo, se giró hacia don Evaristo, buscando alguna forma de consuelo, una palabra que lo guiara, algo que le ayudara a ver una forma de resolverlo. Sin embargo, no había respuestas fáciles. La naturaleza, en su vastedad y poder, no se podía reducir a simples estrategias políticas. No existía un decreto que pudiera apagar un fuego como el que veía ante él. Todo lo que él sabía, todo lo que había aprendido en su vida, parecía no tener valor en ese preciso momento. El joven ganadero que antes había señalado el humo a lo lejos, ahora se acercó rápidamente, con el rostro pálido marcado por el miedo y la desesperación.
Era evidente que no podía ignorar lo que sus ojos le decían. El fuego no era solo un desastre, era un testimonio de algo mucho más grande. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó el joven, su voz quebrada por la ansiedad. ¿Qué se puede hacer contra esto? Don Evaristo se acercó al joven, colocándole una mano en el hombro con un gesto que parecía querer transmitirle algo, pero que no necesitaba palabras. El hombre que había vivido toda su vida trabajando la tierra no era un hombre de respuestas fáciles. Él sabía que la naturaleza no ofrecía consuelo, no ofrecía respuestas convenientes. La naturaleza simplemente era, y la humanidad solo podía interactuar con ella de acuerdo con su conocimiento, su respeto y, por supuesto, su humildad. Lo que debemos hacer es lo que siempre hemos hecho. La voz de don Evaristo fue firme, pero con una paz inquietante. Lo primero es aceptar lo que está sucediendo. No podemos luchar contra el fuego, pero podemos aprender de él. Lo que viene no será fácil. No podremos detener lo que ya está en marcha, pero podemos tratar de proteger lo que aún podemos salvar. La tierra no es solo la base de nuestra supervivencia, es también nuestra maestra. Y si aprendemos sus lecciones tarde, los precios serán más altos. Las palabras de don Evaristo colaron en los oídos de Bukele como una revelación dolorosa, pero esencial. Algo en el aire había cambiado. Ya no era el presidente el que estaba en control, ni siquiera el hombre que podía tomar decisiones rápidas y decisivas. Ahora se sentía más pequeño, más vulnerable, y lo que parecía un simple enfrentamiento con un ganadero se había transformado en un enfrentamiento con algo mucho más grande, mucho más profundo. Bukele miró hacia el fuego y por un momento le pareció que la tierra lo observaba, que no era solo un incendio lo que se desataba, sino una advertencia de todo lo que había hecho mal. ¿Y si no podemos salvar nada? La voz de Bukele salió baja, casi inaudible. Se sentía perdido, como si cada segundo estuviera empujando a todos más y más cerca del abismo. Don Evaristo le miró directamente a los ojos. Eso, presidente, ya depende de todos nosotros. El viento soplaba con fuerza, cargado de humo y de un aire denso que dificultaba la respiración. La atmósfera estaba tan saturada de esa neblina negra que parecía que todo el Valle Ten estuviera envuelto en una pesadilla. Los árboles cercanos al fuego crujían bajo la presión de las llamas, y el sonido era como un eco lejano, como si la naturaleza misma estuviera gimiendo bajo el peso de la destrucción. La oscuridad se cernía sobre el campo con una rapidez alarmante, y lo que antes había sido una tarde brillante se había convertido en un escenario apocalíptico, donde el sol estaba oculto detrás de un manto de nubes grises y humo. La tierra, en su agitación, parecía enviar un mensaje claro, uno que era imposible de ignorar. Las cosas ya no serían las mismas. Don Evaristo observaba el fuego desde la distancia, pero su rostro estaba sereno, como si lo que estaba ocurriendo fuera solo una manifestación de algo que él ya había previsto. En sus ojos había una mezcla de tristeza y aceptación, como si hubiera comprendido por fin que la naturaleza no era algo que pudiera ser moldeado por los deseos del hombre. El viejo ganadero había pasado por momentos difíciles en su vida. Tormentas, sequías, malas cosechas, la muerte de animales. Pero nada de eso parecía comparable con lo que presenciaba en ese instante. Este incendio no era solo un fuego, era una catarsis, una purga, y aunque su alma se llenaba de tristeza por lo que se perdía, su experiencia le decía que tal vez, solo tal vez, esa destrucción sería necesaria para algo más grande, algo que no se podía ver aún. Bukele, sin embargo, seguía sin comprender por completo la magnitud de lo que sucedía. Había llegado con la idea de imponer su visión, de aplicar sus reformas, de hacer avanzar al país. Pero ahora se encontraba ante una realidad que no podía controlar. Miraba el fuego y sentía que todo lo que había planeado durante años se desmoronaba ante él. No era solo la política lo que se caía a pedazos. Era el mismo concepto de progreso que había defendido con tanto ahínco. Durante años había prometido que El Salvador podría transformarse en una nación moderna, poderosa, dinámica. Pero ahora parecía que la única verdad que estaba a punto de vivir era una mucho más cruda. El hombre no podía jugar a ser Dios sobre la tierra sin que ésta respondiera de una forma que no pudiera prever. El presidente intentó dar un paso hacia la zona del fuego, como si su impulso de acción le llevara hasta enfrentar lo que estaba ocurriendo. Pero don Evaristo lo detuvo con un gesto. No hubo necesidad de palabras. El viejo ganadero, con una mirada firme y sabia, le indicó que lo mejor era quedarse donde estaban. Era como si él supiera algo que Bukele no sabía aún. El fuego no era algo que pudiera ser contenido por simples manos humanas. El hombre de poder había estado acostumbrado a dar órdenes, a decidir qué era lo que debía hacerse, a imponer su voluntad. Pero la naturaleza no entendía de órdenes, ni de decretos, ni de políticas. La tierra seguía sus propios ciclos, sus propias reglas, que no podían ser alteradas por la voluntad de un solo hombre, por muy poderoso que fuera.
El presidente se quedó quieto, mirando las llamas que avanzaban con una ferocidad casi sobrenatural, como si la misma tierra estuviera rugiendo en protesta. Pensó en su gente, en su país, en los millones de salvadoreños que dependían de sus decisiones, de su visión para el futuro. Pero por primera vez sintió que sus visiones ya no importaban. ¿Qué podría hacer él, con todo su poder, frente a algo como esto? La sensación de insignificancia lo invadió. Se dio cuenta de que había algo mucho más grande que él, algo que por mucho que lo intentara, no podía controlar ni manipular a su antojo. Y esa idea, esa revelación dolorosa, se clavó en su pecho como una espada. Don Evaristo, al ver la lucha interna en el rostro de Bukele, decidió romper el silencio, aunque sus palabras fueron más profundas que cualquier respuesta práctica. Esto es lo que sucede cuando los hombres creen que pueden dominar todo, presidente. Su voz fue suave, pero su mensaje era tajante. La naturaleza no es algo que puedas gestionar como una ciudad o un negocio. Ella te da, pero también te quita. Y cuando le quitas demasiado te cobra. Siempre cobra. Bukele lo miró, sin encontrar las palabras adecuadas para responder. ¿Qué podía decir? Las palabras del viejo ganadero resonaban demasiado en su interior. Era la cruda verdad, esa verdad que a veces nos negamos a ver. Mientras observaba el horizonte, una nueva sensación se apoderó de él, la de un hombre que había perdido el control. El viento soplaba con más fuerza, y una serie de relámpagos cruzaron el cielo oscuro, iluminando brevemente la escena con un brillo espectral. Era como si la tormenta misma estuviera reclamando su lugar en el caos que se estaba desatando. Los hombres que acompañaban a Bukele y a Evaristo se miraban entre sí, buscando respuestas, pero sus rostros reflejaban la misma incertidumbre, el mismo miedo. Nadie parecía tener claro cómo se debía actuar en ese momento. El fuego, la tormenta, el viento, la tierra. Todo parecía haberse aliado en un frente común, y el hombre, por más que se esforzara, no podía hacer nada frente a ese poder elemental. La sensación de estar siendo testigo de algo trascendental, algo que iría más allá de sus vidas, se fue apoderando de todos. El conflicto ya no era entre hombres, entre ganaderos y políticos, entre los que defendían el progreso y los que querían preservar el pasado. Ahora, todo se reducía a un simple hecho. La tierra estaba pidiendo una respuesta y ya no había vuelta atrás. Un súbito estremecimiento recorrió el suelo y un temblor, aunque leve, hizo que los hombres se tambalearan. Era como si el propio planeta, en su furia, estuviera pidiendo algo. Lo que fuera, pero algo. Bukele miró el rostro de don Evaristo y por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable, como un niño frente a una tormenta que no sabía cómo interpretar. Es un aviso. Don Evaristo dijo esto con tal certeza que fue como una sentencia. El presidente sintió un escalofrío que le recorrió la espalda mientras miraba el fuego avanzar sin piedad. El aire se espesaba más con cada segundo que pasaba. Las llamas ya habían avanzado tanto que el cielo entero parecía teñido de un naranja rojizo, como si el mismo universo estuviera ardiendo en un fuego primordial. Las sombras se alargaban y la tierra parecía temblar a medida que el viento, cargado de humo, soplaba con fuerza. En medio de todo esto, los hombres, antes tan seguros de sí mismos, ahora parecían tan pequeños, tan vulnerables ante la magnitud de lo que ocurría. El mundo que conocían se estaba desmoronando. No era solo un fuego lo que los rodeaba, era una catástrofe que ponía en evidencia la fragilidad humana, esa ilusión de control que todos compartían, pero que en momentos como este se desvanecía por completo. Bukele se quedó mirando las llamas, sin poder apartar la vista, como si buscara respuestas en la voracidad del fuego, como si en algún rincón de esa destrucción pudiera encontrar una salida ni a la encrucijada en la que se encontraba. Había llegado allí con una visión clara de lo que quería para El Salvador, un país próspero, moderno, fuerte. Pero ahora frente a él, lo que veía era el rostro de la naturaleza en su forma más cruda, imparable, casi vengativa. Y por primera vez, el presidente entendió la dimensión del error que había cometido. La tierra le estaba reclamando algo, y no era solo su política, ni sus decisiones económicas. Era algo mucho más profundo, más fundamental. No había una estrategia que pudiera mitigar el impacto de lo que se desataba ante él. El fuego no solo consumía la vegetación o los campos de cultivo, estaba devorando toda la idea de progreso que había defendido durante años. Y con ello, la realidad de que el hombre, por más que intentara manejar su destino, siempre estaría mifto y a merced de las fuerzas que no podía controlar. Don Evaristo, con su mirada serena, seguía observando el horizonte. La expresión de su rostro, aunque dura, reflejaba una calma profunda, como si estuviera viendo algo que ya me había vivido antes. Para él, este no era el primer incendio, ni la primera gran tragedia natural que había enfrentado.
En su vida había pasado por muchas crisis, pero lo que ahora se desplegaba ante él no era solo un desastre. Era la culminación de una serie de decisiones erróneas, de la ceguera humana ante los ritmos naturales de la Tierra. Y lo sabía bien. El hombre de campo había aprendido que el progreso no se trataba solo de crecimiento económico ni de infraestructura. El verdadero progreso venía de un equilibrio, de una comprensión profunda de los ciclos naturales y de la humildad de aceptar que el hombre es solo una parte más de ese gran engranaje. Es tarde para lamentarse, presidente. Don Evaristo volvió a hablar, su voz grave y firme pero con una calma que parecía desafiar el caos a su alrededor. Las decisiones ya están tomadas y la tierra han hablado. El ganadero, con su edad y su experiencia, ya había aceptado lo que parecía inevitable. La naturaleza al final no pide permiso, y los hombres, cuando olvidan eso, pagan el precio. Bukele, por su parte, sentía como el peso de esas palabras se le clavaba en el pecho como un yugo. Era como si todo lo que había hecho en su vida hubiera sido en vano, como si el fuego estuviera consumiendo no solo la tierra, sino todo lo que él había construido, todo lo que había defendido. ¿Qué valía todo su poder, toda su ambición, si al final no había logrado entender lo esencial? Si no había sido capaz de ver más allá de su propio ego y sus propios planes, si había olvidado que el país no solo era suyo, sino de los miles de millones de seres que compartían la tierra con él, que dependían de su supervivencia en equilibrio con la naturaleza. El viento soplaba más fuerte ahora y el olor a humo era casi insoportable. Bukele sentía una presión en su pecho, una mezcla de frustración y miedo que no sabía cómo manejar. Se encontraba entre la espada y la pared, atrapado en un dilema de su propia creación. Sabía que no podía seguir ignorando la realidad, pero tampoco tenía claro cómo avanzar. ¿Cómo podía revertir el daño? ¿Cómo podía pedir perdón a la tierra que de alguna manera había sido abusada y explotada por sus propias políticas? La sensación de impotencia se volvía más y más abrumadora con cada segundo. Don Evaristo, por su parte, se volvió hacia él, y con una mirada tan firme como el suelo bajo sus pies, le dijo: «Lo que necesitamos ahora no son más planes ni promesas, presidente. Lo que necesitamos es aprender a escuchar». Una pausa significativa, mientras la sombra de la tormenta oscurecía aún más la escena. Escuchar a la tierra, entender lo que ella nos dice. El fuego no es solo destrucción, es también purificación, es renovación. Tal vez, solo tal vez, sea el inicio de un cambio. Las palabras del viejo ganadero quedaron flotando en el aire, y el presidente, por un breve momento, cerró los ojos, como si pudiera escuchar más allá del caos que lo rodeaba. Quizás don Evaristo tenía razón. Tal vez la respuesta no estaba en luchar contra lo inevitable, sino en aprender a convivir con lo que el destino le deparaba. Quizás era hora de repensar todo: sus políticas, sus decisiones, su visión de progreso. El fuego, el viento, la tierra, eran fuerzas más poderosas que cualquier decreto. Y tal vez, solo tal vez, el futuro no dependía de lo que él pudiera imponer, sino de lo que pudieran hacer juntos, hombres y naturaleza, en un acto de cooperación y respeto mutuo. La tormenta arremetía con furia, pero de alguna manera Bukele sintió que algo había cambiado en él. Ya no era el hombre que había llegado al campo con la certeza de que su poder podía todo. Ahora era un hombre que sabía que por primera vez en mucho tiempo debía escuchar. Y lo que escuchaba, aunque aterrador, era el comienzo de algo nuevo, algo que no podía comprender completamente, pero que sin duda marcaría el destino de todos. El fuego seguía ardiendo, pero tal vez lo que realmente importaba no era apagarlo, sino entender qué era lo que ese fuego venía a enseñarnos.